debemos reflexionar en la misma forma que en el tiempo de la prosperidad debemos regocijarnos. Hemos experimentado adversidad de todas clases en los últimos 6 meses y pues es de esperarse que como iglesia del Señor Jesucristo, lavada por la sangre de Jesucristo, sellada por el Espíritu Santo de Dios, hayamos recibido dirección del Espíritu Santo para reflexionar, para considerar nuestros caminos. Me parece a mí que la hora en que vivimos es hora donde Dios, por encima de todas las cosas, está reclamando su derecho a ser Dios en la vida de esos que Él ha comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Me parece a mí también que hoy el Dios Todopoderoso nos llama a que rindamos cuenta, como lo hizo en el pasaje bíblico que leemos en los tiempos del profeta Ageo. En esa porción bíblica leímos hace un momento y volveremos a leer ya mismo la exhortación que viene de Dios a través de Ageo a que el pueblo de Dios considere seriamente lo que están haciendo, considere sus caminos y les advierte, les refresca la memoria y les recuerda que por mucho tiempo ellos han estado sembrando mucho y han estado cosechando poco. Acuérdese, no está hablando solamente de ese tiempo, sino que es una palabra para este tiempo también. Al igual que ese pueblo en aquel entonces, el pueblo de Dios en el día de hoy, pues también experimenta lo mismo. Y la exhortación de Ageo es también para nosotros, para que nosotros consideremos seriamente lo que hemos estado haciendo, para que pensemos seriamente sobre ese particular, que reconsideremos el hecho de que hace mucho tiempo que hemos estado sembrando mucho y hemos estado cosechando poco, que como dice la porción bíblica, hemos estado comiendo, pero nuestra hambre no se calma, que hemos estado trabajando y echando nuestro salario en bolsillos rotos, mejor dicho. Eso implica que lo que hemos estado recibiendo como resultado de todo el trabajo arduo que hemos rendido no nos alcanza para nada. Sometemos a su consideración que en aquel entonces, igual que en el día de hoy, todo lo que sucedía, porque la porción lo confirma, todo lo que sucedía era el resultado de la indiferencia del pueblo de Dios en el día de hoy, resultado de la indiferencia e indolencia de la iglesia para con el templo de Dios, que no es un edificio, por favor. El templo de Dios, en el momento en que usted y yo vivimos, es la morada donde Dios en espíritu ha escogido morar. El templo de Dios es el pueblo de Dios. Usted y yo, que hemos nacido de nuevo, somos templo de Dios. Y el problema que en el día de hoy enfrentamos como iglesia, la dificultad que enfrentamos como iglesia, es la indiferencia que la iglesia, nosotros, pueblo de Dios, tiene para con el templo de Dios. Y el templo de Dios somos nosotros mismos, no es un edificio. El templo de Dios es la morada donde Dios en espíritu ha escogido morar. Y otra vez, donde Dios ha escogido morar como templo en este momento, es usted y yo, que somos pueblo de Dios, que hemos sido escogidos, elegidos, predestinados desde antes de la fundación del tiempo para ser parte del pueblo de Dios. Y en manera de introducción en esta tarde, insistimos de que es hora, el tiempo ha llegado, así se llama la serie que vamos a hacer por 3 semanas, ahora es el tiempo ha llegado, es hora de que su templo, y su templo somos usted y yo, si somos lavados por la sangre de Cristo, si somos verdaderamente cristianos, es hora de que usted y yo pues seamos renovados, right? Seamos reconstruidos si usted quiere, y también Dios nos reclama sobre todas las cosas que nosotros cumplamos con nuestro deber como templo de Dios. Mi esperanza en esta tarde es que yo no me meta en el medio de lo que Dios quiere comunicarle
a nosotros. Yo me incluyo en eso. Mi esperanza es de que en el día de hoy, como todos, como templo del Espíritu Santo, escojamos, como resultado de lo que escuchemos, escojamos entregar todo nuestro ser, todo lo que somos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras manos, lo poquito, si somos incompetentes, si tenemos limitaciones, lo poco o mucho que podamos ofrecer, pero que todo se lo ofrezcamos al Señor para que Él lo renueve, para que Él lo reconstruya y así nosotros podamos cumplir con el deber, con la obligación, con la responsabilidad, con la función que Dios ha predeterminado para cada uno de nosotros como parte de su pueblo. El título de la enseñanza es un título largo, hay palabras un tanto rebuscadas en ese título, pero está ahí intencionalmente. Si probablemente, you can see it back, yes, right back there. El título de la enseñanza es La revelación, el aplazamiento y la reivindicación divina del deber cristiano. Es un título largo, son palabras un tanto rebuscadas, pero tienen un significado enorme. La revelación, obviamente, se refiere a la manifestación de algo que está que es secreto o algo que es desconocido. Aplazamiento se refiere al dejar o posponer algo para otra fecha futura. Cuando aplazamos algo, eso es lo que hacemos. Reivindicación se refiere a reclamar con firmeza una cosa a lo que tiene derecho y de lo cual ha sido desposeído. Y la palabra divina obviamente implica que esto proviene de Dios. La palabra deber también se traduce como obligación, responsabilidad, función. Y cristiano, pues bíblicamente se refiere al verdadero seguidor del Señor Jesucristo, es la persona que ha tenido un nacimiento espiritual y por ende se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Así que vamos a hablar en esta tarde de la revelación, el aplazamiento y la reivindicación divina del deber cristiano. La palabra deber, como ya dije, se traduce como sinónimo, como obligación, responsabilidad, función. Ahora, cuando hablamos de deber, cada una de estas palabras tiene que ver con nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios. El Dios de la gloria ya no habita en templos de cemento, ni de ladrillo, ni de mármol. Ahora habita por su prerrogativa y su soberanía en su pueblo. Amén. Right? ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que habéis sido comprados por precio? Nos habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. La palabra deber, cuando hablamos de la palabra deber, hablamos de la conducta general que requiere nuestro sentido de justicia. Ese es mi deber, nuestro sentido de justicia, nuestro sentido de moralidad. Se refiere a la conducta general que responde a los dictados de nuestra conciencia. Es la frase o la palabra que utilizamos cuando decimos mi deber con el ser humano es ayudar de esta forma, es cuidar de los necesitados, es proteger a los que son abusados y cosas así por el estilo. Así que la palabra deber, ese es el significado, pero también es sinónimo de la palabra obligación. Nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, como templo del Espíritu Santo, tenemos un deber. All right? Okay. También la palabra obligación se utiliza en este contexto y obligación se refiere a aquello a lo que uno está atado a hacer. Esto es mi obligación para poder cumplir un contrato que yo he asumido, unas promesas que yo he dado, unos requisitos sociales. Por ejemplo, la palabra se utiliza de esta forma: yo tengo la obligación como padre de cuidar de mis hijos. Amén. Yo tengo como pueblo de Dios, como templo del Espíritu Santo, unas obligaciones. Amén. Yo como pueblo de Dios, yo como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tengo un deber
con el mundo, tengo un deber con la iglesia. Right? También la palabra es sinónimo de responsabilidad. La palabra responsabilidad se refiere a una tarea, una labor, una encomienda que se nos ha asignado por la cual usted y yo debemos responder. En mi casa por mucho tiempo, cuando mi esposa estaba con vida, decíamos que el jardín, el patio, era responsabilidad de Rosa. Ella tenía que rendir cuentas por las condiciones en que ese patio, ese jardín estaba. Y usted y yo, como pueblo de Dios, como parte de la iglesia, como parte del templo del Espíritu Santo, del templo de Dios, usted y yo tenemos una responsabilidad por la cual rendir cuentas. Y por último, la palabra deber, también sinónimo de obligación, responsabilidad, es sinónimo también de función. Y cuando hablamos de función se refiere a una actividad natural que es requerida o esperada de una persona o de una cosa. La palabra se utiliza, por ejemplo, cuando decimos la función del hígado en el cuerpo es producir tal o cual cosa. La función de la escuela en una sociedad es producir tal o cual cosa. Voy a leer algo en este momento como ejemplo de algo que es la función en la iglesia, algo que desde el comienzo de la iglesia ha sido pues función de que se espera de la iglesia. Algo que leí la última vez que leí esto fue como en el año 2002 o 2001, cuando estábamos en las facilidades de Powers Drive. Es un escrito que no sé quién lo escribió, pero tiene muy buena utilidad en este día donde estamos hablando de la revelación y el aplazamiento, de la reivindicación divina, del deber cristiano, de la obligación cristiana, de la responsabilidad cristiana y de la función cristiana. ¿Qué se supone que la iglesia, cuál es la función particular de la iglesia del Señor Jesucristo? El título de la lectura es La estación de salvavidas y quizás algunos de ustedes ya se acuerdan. Esto es lo que dice, yo voy a leerlo. Yo no sé quién lo escribió, pero es muy a tono con lo que estamos hablando en el día de hoy. Dice de esta forma, preste atención porque está hablando de usted, ¿ok? ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuántos han sido comprados con la sangre de Jesús? No tengo duda, yo soy parte de la iglesia. Pues eso es con usted, ¿ok? Esto es lo que dice. En una costa peligrosa donde comúnmente barcos se encallaban, había una pequeña estación de salvavidas. El edificio en esencia era una choza donde solo había un bote, pero los pocos miembros devotos mantenían constante vigilancia. Y sin preocuparse por su seguridad, salían día y noche sin descanso en busca de naufragios. Algunas de las personas que fueron salvadas y otras de comunidades cercanas deseaban asociarse con la estación de salvavidas, queriendo ofrecer su tiempo, queriendo ofrecer dinero para apoyar el trabajo. Como resultado, botes nuevos fueron comprados, tripulantes nuevos fueron entrenados y la pequeña estación de salvavidas comenzó a crecer. La estación de salvavidas es una ilustración, es un tipo de la iglesia local. Right? Don't miss that part. Muchos de los miembros de la estación de salvavidas no estaban felices porque el edificio era pequeño y sus equipos eran muy pobres. Ellos pensaban que un lugar más cómodo debía ser provisto para aquellos que eran salvados del mar. Ellos reemplazaron las camillas de emergencia con camas y colocaron mejores muebles en el edificio. Ahora, la estación de salvavidas se convirtió en un lugar muy popular donde miembros podían encontrarse para tener interacción y tener relación unos con otros. La estación fue decorada exquisitamente y fue amueblada a muy buen gusto. Y la estación terminó convirtiéndose en lo que la mayor parte de las iglesias aquí en los Estados Unidos son. Convirtiéndose en un club. Menos miembros
estaban interesados en lanzarse al mar en las misiones de salvamento y por eso reclutaron tripulantes profesionales que estaban especialmente entrenados para salvar vidas. El tema de salvar vidas todavía prevalecía y un bote salvavidas ceremonial fue colocado en medio de la sala principal en honor de todos aquellos que fueron salvados en el pasado. En cierto momento, un barco grande zozobró en la costa y los tripulantes asalariados trajeron botes llenos de gente mojada y que estaban casi ahogados, estaban sucios, estaban enfermos y muchos eran de países extranjeros y muchos hablaban otro idioma y el hermoso club ante esa situación se convirtió en un caos. El comité de propiedad de la estación de salvavidas decidió llamar a una reunión de emergencia y decidió construir baños fuera de las facilidades donde los náufragos pudiesen bañarse y luego ser propiamente instruidos acerca del funcionamiento de la estación. En la próxima reunión hubo una división grande entre la membresía del club. La mayor parte de los miembros querían terminar con las actividades de salvar vidas porque interfería con la vida normal del club. Otros miembros insistían en que salvar vidas era el propósito primario del club, insistiendo que por eso era que se llamaba estación de salvavidas. Pero estos últimos perdieron en la votación y les fue dicho que si todavía querían seguir salvando vidas, podían comenzar otra estación unas millas al sur de la costa. Y fue eso precisamente lo que hicieron. Con el pasar del tiempo, la nueva estación de salvavidas experimentó los mismos cambios ocurridos con la primera. Se convirtió en un club y otra estación de salvavidas fue fundada. Y la historia sigue repitiéndose. Y si usted pasa por esa costa, usted se encontrará con docenas de clubes exclusivos. No pierda de vista que la estación de salvavidas es un prototipo, es una ilustración de la iglesia cultural del día de hoy. Naufragios, termina diciendo, son muy frecuentes en esas aguas, pero la mayor parte de la gente termina ahogándose. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, el templo de Dios, ha decidido aplazar su deber, aplazar su obligación, su responsabilidad, su función cristiana. ¿Cuál es? Como embajadores del Evangelio, del amor y de la salvación del Señor Jesucristo, nosotros debemos asumir. El libro de Ageo nos habla precisamente acerca del deber, la obligación, la responsabilidad y la función del pueblo de Dios con relación, escuche, porque cada uno de nosotros tenemos deberes, tenemos funciones, tenemos responsabilidades en los distintos aspectos de nuestra vida. Como padres tenemos responsabilidades, como hijos tenemos funciones, como ciudadanos tenemos obligaciones y así por el estilo. Pero aquí Ageo está enfatizando lo que nosotros en esta tarde queremos enfatizar, que es nuevamente nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestra función como pueblo de Dios con relación a la restauración de la casa de Dios. Y entienda por favor que en el día de hoy, en la fecha de hoy, 18 de octubre del año 2020, cuando hablamos de la restauración de la casa de Dios, no estamos hablando de la restauración de un edificio de madera, de cemento, estamos hablando de la restauración del lugar donde Dios mora en este momento, donde el Espíritu de Dios mora en este momento, que somos usted y yo, si es que genuinamente hemos nacido de nuevo, si es que genuinamente somos nuevamente embajadores de Cristo, templos del Espíritu Santo. Ageo y también el profeta Zacarías son utilizados para inspirar y animar al pueblo de Dios de aquel entonces a reconstruir el templo físico que había sido destruido, por favor. El deber cristiano
Es el tema principal de todo el libro de Ageo, que no es muy grande, son simplemente 2 capítulos. En este capítulo número 1 vemos cómo Ageo nos habla de 3 cosas que son el título de la enseñanza: de la revelación, del aplazamiento y de la reivindicación divina del deber cristiano. Right? Así que permítame hacer una pequeña exposición pero que bien corta de los primeros, creo que son 9 versículos, y entramos a la enseñanza. Comienza diciendo en el versículo 1: en el segundo año del rey de Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ageo quiere decir uno que es festivo, ¿ok? A Zorobabel, hijo de Salatiel. Este fue nacido en Babilonia, era del linaje de David, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Está hablando directamente a las 2 personas que tenían más prominencia y más influencia en ese contexto, en ese momento, que era el Zorobabel, gobernador, y Josadac, sumo sacerdote. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Miren la forma en que habla. Dice, este pueblo, subraye eso, este pueblo. Esa es una expresión despectiva. Right? No está diciendo mi pueblo, está diciendo este dichoso pueblo, este pueblo, ¿ok? Es una expresión de desagrado, ¿ok? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, ellos entendían que había que construir la casa de Jehová, pero las obras podían ser aplazadas hasta que llegase un momento oportuno, fuera cómodo para ellos, ¿ok? Entonces, versículo 3 dice, entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Esta palabra lo que hace es que apela a la conciencia de Zorobabel y de Josadac y eventualmente del pueblo. ¿Ok? Y esto es lo que dice. ¿Es acaso, versículo 4, es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? En esencia, lo que él está confrontando el hecho de que ellos determinaron que ese momento en particular, por las circunstancias que estaban aconteciendo, en la situación económica que estaba pasando alrededor de ellos, que no era el momento correcto para estar dándole prioridad al asunto de la construcción de la casa de Dios. Y por consiguiente, ellos se están ocupando de sus intereses personales, han decidido reajustar sus prioridades. Él le pregunta, ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruina? ¿Por qué se han entregado ustedes a la indulgencia, buscando lo que es de ustedes solamente? Porque han decidido irse detrás de prioridades equivocadas. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es una revelación divina. Meditar bien sobre vuestros caminos. Yo les sugiero que subraye esa parte. Meditar bien sobre vuestros caminos, que quiere decir consideren lo que han hecho y consideren las consecuencias de sus acciones. Una cosa es considerar lo que yo he hecho, otra cosa es considerar las consecuencias de lo que he hecho. Y aquí la exhortación es que se hagan ambas cosas. E inmediatamente en el versículo 6 se identifica 5 contrastes y cada uno de ellos llega a la misma conclusión. Preste atención porque es importante. Mire los contrastes, versículo 5. ¿Okay? Esto es lo que él está diciendo. Por favor, mediten bien sobre vuestros caminos. Consideren lo que han hecho y consideren las consecuencias de lo que ustedes han hecho. Ustedes determinaron que este no era tiempo para estar dándole prioridad a la construcción de la casa de Dios. Y ustedes determinaron que este era tiempo para estar preocupándose por asuntos de carácter personal.
ustedes las prioridades de Dios las echaron a un lado y ustedes decidieron reemplazarlas con sus prioridades personales. El resultado, entonces, lo vemos aquí en el versículo 6, en estos contrastes. Por ejemplo, comienza diciendo el versículo 6, ustedes sembráis mucho, pero ¿qué pasa? ¿Recogéis qué? Un poquito más fuerte, ¿recogéis? Ok, ustedes coméis, pero no ¿qué? No saciáis. Todo eso es resultado del hecho de que ellos tomaron la decisión por sus propios pantalones de determinar qué era lo que era importante en ese momento y determinar que el estar construyendo la casa de Dios, dándole oportunidad, invirtiendo su tiempo en eso, no era lo que tenía importancia en esto. Es importante en su momento, cuando sobre tiempo, cuando las condiciones sean apropiadas, cuando esto se arregle, cuando tal circunstancia se resuelva, entonces pues le vamos a meter mano al asunto de reedificar la casa. El resultado de eso es lo que estamos viendo en el versículo 6. Ustedes están sembrando mucho, pero recogen poco. Ustedes están comiendo, pero no se sacían. Ustedes beben, pero no quedan satisfechos. Ustedes se visten, pero aún así no se calientan. Y esto es importante. Y el trabajo para muchas personas, y el trabajo, el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. En otras palabras, trabajas, ganas y no te da absolutamente para nada. El punto es que su egoísmo y su falta de interés en la casa de Dios solo le había traído mayores dificultades. Y lo más importante es que Dios ahora no tenía el primer lugar en su vida. Hubo un momento que sí lo tenía, unos cuantos años atrás, 16 años atrás, cuando finalmente salieron del exilio babilónico, Dios sí tenía el primer lugar. Pero acontecieron una serie de circunstancias que fueron poco a poco apagando el fuego que en un momento dado hubo en el corazón de ellos. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra claramente dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pon a Dios primero, pon a Dios en el lugar que le corresponde y despreocúpate por el resto de las cosas porque Él es más que suficiente, Él es fiel, Él es justo, Él no miente y Él nunca ha cambiado y Él ha dicho que Él nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. ¿Okay? Versículo 7. Esto es un llamado al arrepentimiento para aquellos en aquel entonces y para nosotros en la tarde de hoy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. La frase otra vez, nuevamente. Meditad sobre vuestros caminos. Consideren lo que ustedes han hecho, las decisiones que han tomado, cómo han tergiversado lo que Dios, la función que Dios tenía para vosotros, la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. La función que Dios ha diseñado para que tú ejerzas, ¿ok? Nuevamente, consideren lo que han hecho y consideren las consecuencias de sus acciones. Meditad sobre vuestros caminos. Eso es un llamado al arrepentimiento, porque si yo me detengo a considerar mi camino, considerar lo que yo he hecho y considerar las consecuencias, inevitablemente el resultado va a ser que yo, si tengo el Espíritu Santo, si soy templo del Espíritu Santo, el resultado va a ser que yo voy a ser movido al arrepentimiento. Escucha, y si soy movido al arrepentimiento, quiere decir que va a haber un cambio en mis pensamientos y va a haber un cambio también en mis acciones, en mi conducta. Ahora voy a caminar en una dirección distinta. Y si he estado en un estado de inercia, que he estado preocupándome por mis prioridades y por las cosas que son mías y lo que tiene que ver conmigo y con mi familia y con esto, aquello, otro, si considero mis caminos, si he visto las consecuencias de lo que está pasando, que entra y no me da para nada, como y no me sacío, tomo y aún me quedo con sed, me cubro y aún no me caliento. Pues entonces al considerar eso, inevitablemente el resultado va a ser, si soy de Cristo, que el Espíritu Santo va a hacer lo que hace con todos los que son de Él, que Él nos lleva al arrepentimiento. Y entonces una vez
caemos en arrepentimiento, quiere decir que ahora comienzo a actuar de una forma distinta, comienzo a hacer una serie de cosas que son contrarias a lo que he estado haciendo hasta este momento, que ha sido este estado de inercia con relación a la casa de Dios, inercia con relación a las cosas de Dios. Lo vemos entonces en el versículo 8. Lo que vemos en el versículo 8 es el resultado del arrepentimiento. Es distinto a lo que han estado haciendo hasta ese momento. Esto es lo que le dice: subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Hagan esas tres cosas como expresión de su arrepentimiento. Hagan estas tres cosas celosamente, de todo corazón, para el Señor, y las calamidades que ustedes están experimentando van a ser removidas nuevamente. Pongan a Dios primero, y si pones a Dios primero es muestra de arrepentimiento. Subir al monte, traigan madera, edifiquen la casa, y dice, y yo, Dios hablando, yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. De paso, cuando dices gloria a Dios, cuando dices seré glorificado, la forma en que ahí dice seré glorificado, la implicación es que yo voy a ser glorificado cuando ustedes hagan las cosas que yo estoy diciendo que hagan. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, yo voy a estar complacido, yo seré glorificado. Lo que quiere decir es que yo voy a ser glorificado, alabado Cristo, bendito sea su nombre. Voy a ser glorificado enviando lluvias de bendiciones sobre la casa y sobre el pueblo. Así es que voy a ser glorificado. Y así es como es Dios glorificado. Así es como Dios se glorifica. Dios se glorifica en la vida de su pueblo, derramando lluvias de bendiciones sobre ellos. Cuando su pueblo se arrepiente, cuando su pueblo obedece, cuando su pueblo decide echar a un lado sus prioridades y asumir su deber. Estamos hablando del deber. Asumir nuevamente mi obligación, asumir mi responsabilidad, cumplir con mi función. Soy hígado, tengo que producir esas encinas que el hígado se supone que produzca. Soy oído, pues se supone que tengo que estar escuchando, pendiente a escuchar. Versículo 9 habla entonces de las causas de las calamidades. Buscáis mucho, pero halláis poco. Y lo que guardáis en casa, yo, mira lo que dice, yo, es Dios, es Dios, es Dios. No es el COVID-19, ok, no es la administración de tal presidente o de tal gobernador, ni nada de estas cuestiones. Aquí estoy diciendo, otra vez, buscáis mucho, pero halláis pocos, y lo que guardáis, yo, Dios es el que está hablando, yo lo disiparé como un soplo. El punto es que ellos le achacaban las calamidades a causas naturales, y no era cuestión de causas naturales, era cuestión de juicio divino. ¿Por qué? Pregunta. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Ok? Porque mi casa está en ruinas por la indiferencia del pueblo. Cada uno de vosotros corre a su propia casa, diligentemente se envuelven otra vez en sus intereses, se envuelven en sus asuntos, se envuelven en sus prioridades que son incorrectas porque son contrarias, son antagónicas a las prioridades de Dios. Versículo 10. Por eso los cielos os han negado la lluvia, la tierra retuvo sus frutos. Versículo 10. Así que la catástrofe económica vino como resultado de su desobediencia y la falta de sabiduría espiritual de parte de ellos. ¿Okay? Y yo llamé la sequía sobre esta tierra, otra vez la sequía tiene origen divino, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo el trabajo de sus manos. El punto es que el pueblo dependía de estas cosas para la seguridad, del trigo, del vino, del aceite, de todo lo que la tierra produce, todo lo que los hombres producían, todo lo que las bestias producían, todo el trabajo de sus manos. Ellos dependían de esas cosas para su seguridad, mientras que eran negligentes en su adoración,
en su obligación, en sus responsabilidades, en su deber para con Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios lo que hace es que, si no se ha dado cuenta, Dios destruye la fuente de su sustento. ¿Con qué propósito? Con el propósito porque son pueblos de Él. Mire para acá todo el mundo. Y si son pueblos de Él es porque Dios los escogió a ellos. ¿All right? ¿Ok? ¿Sabe? Dios lo que hace nuevamente es que Dios remueve su sustento, destruye la fuente del sustento humano de ellos, para que ellos, que son su pueblo, que Él los escogió, que Él los compró, que Él los redimió, para que ellos luego, al perder la fuente de sustento humano, hagan lo que tenían que hacer, que era regresar a Él. Volver a hacer las cosas como Dios quería que ellos lo hicieran. Sus notas, bien rapidito, por favor. Primeramente, la revelación del deber cristiano. ¿Okay? Vamos a ver primeramente eso, la revelación del deber cristiano. Versículos 1 y 2. Ya lo hemos leído 3 veces, 2 veces, lo leemos otra vez. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Esta es la revelación del deber cristiano a los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Podemos asumir sin lugar a equivocarnos que parte del deber, la obligación, responsabilidad, función de ellos era la reedificación de la casa de Dios. Escriba esto en su bosquejo, por favor. La revelación del deber divino llega en un momento específico, llega por medio de un agente específico y llega en un orden específico. Si vemos en estos pasajes 1 y 2, vemos que llegó un momento en particular, el segundo año, mes sexto, primer día del mes. En tiempos modernos sería en agosto 29 del año 520 a.C. Y el punto es este, mire para acá que es importantísimo. Todo en la vida tiene su tiempo y todo en la vida tiene su hora. Y pobre de nosotros, pobre de mí, pobre de ti, pobre de cada uno de nosotros como individuos, como matrimonio, como familia, si somos negligentes en esa hora. Todo en la vida tiene su tiempo, todo en la vida tiene su hora. Hay un tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Pobre de nosotros si llegó el momento de sembrar y no sembramos. Pobre de nosotros si era tiempo de agajarse de algo y en vez de agajarse de algo, dice, suéltalo. Eso llega en un momento específico por medio de un agente específico. En este caso el agente obviamente fue el profeta Ageo. Podemos decir sobre el particular que Dios le habla a la humanidad por medio de hombres, en caso de mujeres, pero mayormente de hombres, que Él soberanamente ha escogido. Y ese es el caso de Dios a través de la historia. Una que otra excepción que Dios haya escogido a una persona que no sea un hombre para hacer eso. El orden. Primero la revelación viene a estos 2 individuos, Zorobabel, a Josadac, can't pronounce that name, I'm sorry. Y al pueblo, ¿ok? Así que Ageo comunicó el mensaje a las personas que estaban más cerca de él, con quienes él más se identificaba. Y es interesante porque eran personas que tenían la capacidad para influenciar a otras personas. Zorobabel, hombre de mayor influencia en el gobierno. Josué, el sacerdote, hombre de mayor influencia en la iglesia. Now, todo eso es cierto, pero también es cierto y es importante para nosotros que esta revelación divina del deber cristiano, de la obligación cristiana, de la responsabilidad cristiana, de la función cristiana, tiene unas implicaciones prácticas en la vida de cada creyente. Son 2 cosas simples. Este mensaje es bien corto, bien simple ahí. Primeramente, el deber o la obligación, la responsabilidad, la función. Escriba esto, es un poquito incómodo, pero escríbalo de todas formas. Es una carga personal. Okay? It's a burden.
Right? Es una preocupación personal que proviene de una revelación divina. Podemos decir correctamente también que el propósito del mensaje de Ageo era persuadir al pueblo a realizar la tarea que moralmente era su deber, era moralmente su obligación, moralmente era la función que ellos debían de realizar. Ahora, todos sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Necesitaba Dios de ese pueblo para construir su templo? ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? ¿Podía Dios, Él, milagrosamente construir un templito? ¿Podía o no podía? Si Él creó el universo, Él crea cosas de la nada. Pero Dios decidió que fuera en las manos del pueblo lo que lo hicieran. De la misma forma que Dios espera que sean las manos nuestras las que hagan lo que Dios quiere hacer en este momento, en el lugar donde usted y yo hemos sido ubicados en esta hora. Dios quiere que nosotros cumplamos con nuestro deber. Le dice al pueblo, ustedes cumplan con su deber. Usted dice, no es tiempo todavía. Te avisamos cuando sea el tiempo. Dios dice, no, el tiempo es ahora. Ahora es el tiempo. Cumplan con su deber. Cumplan con su obligación, con su responsabilidad, con su función. Ahora, hay una aplicación práctica para nosotros y esto es la necesidad de cumplir mi deber, mi función, mi obligación. Es una carga personal que proviene, escuche por favor, no puede o sea, como está en la Biblia, esa carga, ¿verdad? That burden within my heart, it must come from the word of God. Necesita venir de la palabra de Dios, ¿ok? Una carga personal que proviene de la revelación divina que usted y yo encontramos en la palabra de Dios. No puede ser una convicción, una carga que viene a mí impuesta por fulano o sutano, por tal o cual pastor o tal o cual persona. Así que la determinación a cumplir mi deber es una carga personal que todo aquel que tiene el carácter de Cristo se espera que tenga esa carga personal. Amén, amén. Bien dicho, Pastor Edwin. No lo entendí, pero no hay problema. Todo aquel que tenga el carácter de Cristo, que piense como Cristo, que valorice las cosas que Cristo valorizaba, va a tener inevitablemente ese deseo de cumplir con mi deber, cumplir mi función, cumplir con la responsabilidad que me ha sido otorgada a mí. La palabra enseña, entre otras cosas, que el carácter cristiano envuelve, escucha, carácter cristiano. ¿Cuántos quieren tener carácter cristiano? Carácter cristiano. Para muchas personas la cuestión de carácter cristiano es una cosa abstracta, es una cosa que no se ve, es una cosa que está por dentro de las personas. Pues sabes, sí, tienes razón en eso, pero el carácter cristiano envuelve mucho más que la suma de mis ideas, de mis emociones, de mi temperamento, de lo que sea. Incluye también la suma de mis acciones, la suma de los hábitos, de las cosas que yo constantemente estoy haciendo. Acuérdense que somos llamados a ser ¿qué? ¿Oidores o hacedores? Hacedores de la palabra, y cualquiera que me oye estas palabras que estoy hablando y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es cuestión de hablar puede hacer cualquiera, y que lo que el pastor le diga no es nada importante. Lo que es importante es lo que Cristo dice. Cristo constantemente está hablando de la necesidad de que nuestras palabras vayan acompañadas de mis acciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y la segunda cosa es que el deber aumenta con la influencia social del cristiano. Un poco, no es tan relevante, pero tiene cierta importancia. Punto aquí, Ageo lleva el mensaje de Dios directamente a las personas de mayor influencia en Judá. Ya lo dije varias veces, Zorobabel, gobernador de Judá, Josué, que es el otro nombre que tenía, Josadac, I can't pronounce that one. Josué, sumo sacerdote. Entonces, la responsabilidad de reconstruir el templo era, ¿era solamente de 2 personas o era de todo el pueblo? Era de todo el pueblo. La responsabilidad de reconstruir el templo era de todo el pueblo, pero la obligación de estos hombres, dada a su posición de influencia, era muchísima
mayor. Ahora voy a decir algo y Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a desatar mi lengua, que pueda hablar con claridad y limpiar los oídos de los que estamos aquí para que podamos escuchar precisamente lo que tú quieres decirnos, ¿ok? La influencia, escuche, estamos hablando de hombres que están en posiciones de influencia. ¿Quiénes eran los dos hombres que estaban en posiciones de influencia? ¿Alguien me dice? ¿Cómo se llama? Zorobabel y Josué, right? Dos hombres estaban en posiciones de influencia, ¿ok? Now, la influencia de hombres en posiciones sociales estratégicas, ¿ok? Es un talento, es un don de Dios que Dios espera que nosotros lo utilicemos para su gloria. Ahora, déjeme clarificar esa afirmación. La influencia de hombres y mujeres en posiciones sociales estratégicas, escriba por algún lugar, posición social estratégica. Escriba eso, posición social estratégica. Le voy a dar 5 segundos. Posición social estratégica. ¿Ok? Y luego de eso, las 2 rayitas, que es igual, donde yo me encuentre en un momento dado. O sea que la posición social de estrategia, estamos hablando de aquí de lo que yo llamo mitos de liderazgo, porque hay mucho énfasis en el día de hoy en la iglesia aquí cultural de los Estados Unidos, tratando de impactar gobernadores, alcaldes, senadores, de forma tal de que el evangelio se filtre de abajo hacia arriba. Y yo voy a decir una cosa, si tú miras el evangelio, no funciona de esa forma. Esto es una cosa individual. Y el punto aquí que yo quiero hacer énfasis sin duda en ninguna clase, es que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir estamos en posiciones sociales estratégicas, porque es donde usted esté, donde usted está, usted es templo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tiene Pastor Marcel, que tiene Pastor Willy, que tiene Pastor Edwin, que tiene quien sea, usted si es de Cristo, usted lo tiene, y la función es la misma, y el deber es suyo, y la responsabilidad es suya también. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Okay? Es un talento que Dios espera que sea usado para su gloria. Es un talento, es una capacidad, es un don que Dios le ha dado, que usted sea una persona que está en una posición social estratégica. Usted representa, usted es embajador, usted. ¿Y qué voy a decir? Dios dice, yo pondré en tus labios la palabra que tienes que decir. Así que en Lucas 12:48 dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, se nos habrá dado mucho. ¿Se nos habrá dado mucho o poco? Levanten la mano todos los que piensan que se nos ha dado poco. ¿Cuántos piensan que se nos ha dado mucho? Can I see your hand? Bien alta, quiero verla alta. Sí. Puedes sacar la foto ahora. Vaya ahora. Okay, no, ¿sabe? A cada uno se nos ha dado mucho, pero que mucho. Y Cristo dijo, pero todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Por eso comienza diciendo que en el día de hoy Dios está demandando de nosotros. Ustedes dicen que yo soy su Dios. Ustedes dicen que están bautizados con el Espíritu Santo. Now, show me that. Let me see that. Ha llegado el tiempo. Este es el momento. Pastor, déjese estar predicando de esa forma porque se va la gente. Quizás alguien piense. La palabra nos exhorta a que sin temor, como embajadores de Cristo, llevemos su mensaje primeramente, si es posible, a personas que tienen autoridad. Yo fui misionero evangelista por muchos años y cierto, sí, cuando íbamos a algún lugar, pues buscábamos la forma de poder, si iba a una escuela, pues obviamente tenía que hablar primeramente con el director de las escuelas
ahí era por donde iba para que él me autorizara a poder ir a otra escuela, pero entonces también iba donde los principales. You understand that, pero no siempre es de esa forma. ¿Ok? Segundo punto, el aplazamiento del deber cristiano. Versículos 3 y 4, por favor. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Hice referencia hace un momento a algunas cosas que habían pasado previamente que están registradas sobre este asunto en el libro de Esdras. Esdras nos dice que cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio en Babilonia, comenzaron a construir la fundación para el templo. También nos dice que los samaritanos no fueron invitados, ¿right? Habían samaritanos que habían regresado, pero a esos samaritanos les sacaron el calzo, no los invitaron en el proyecto de la fundación del templo, y como no fueron invitados, comenzaron a interferir con el trabajo, y ese era el problema que también tenía Nehemías, intimidando al pueblo al punto que el trabajo de la casa de Dios cesó por completo. Por eso dije, a 16 años atrás, la cosa comenzó, todo el mundo estaba en fuego, pero empezaron a suceder cosas y empezaron, espérate, que entonces aquella gente que nos van a hacer daño, y entonces hay que construir, pero vamos a construir. Si usted lee Esdras y Nehemías, puede entender lo que estoy diciendo. Hay que construir con una pala, estoy en una pala, pero tengo una espada al mismo tiempo, con la pala y con la espada, porque hay enemigos y pueden venir de noche y nos pueden asaltar, y todas esas cosas empezaron a hacer mella en el carácter del pueblo de Dios, y llegó un momento que el trabajo cesó por completo. Ageo nos dice que el celo de la casa de Dios, que una vez les consumía el corazón, se enfrió y comenzaron, escuche que este es el punto importante para nosotros en esta tarde, comenzaron a preocuparse solo por sus necesidades personales y por la construcción, en este caso, de sus casas, o pueden ser sus negocios, o pueden ser sus hobbies, o puede ser lo que sea, right? Y terminaron diciendo en el versículo 2, ellos, el pueblo, terminó diciendo, tranquilo, porque no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En su momento la vamos a reedificar, pero en este momento hay otras cosas que hay que atender. Y cuando resolvamos, mire para acá todo el mundo, por favor. Porque aquí, de verdad, esto es bien importante, sumamente importante, extremadamente importante para cada uno de nosotros. No importa el tiempo que llevemos en los caminos de Dios, no importa si nací en la iglesia, no importa si conocí al Señor los otros días, no importa si todavía no conozco al Señor. La realidad es que el que no cogía de una pata, cogía de otra. La realidad es que en una forma u otra, ese ha sido nuestro cantar por mucho tiempo. Cuando estas circunstancias se arreglen, cuando ya no tenga este conflicto, y tenemos que volver a repetir otra vez el hecho de que la palabra comodidad, comfort, comodidad precisa ser para usted y para mí una palabra obscena. Porque si vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo, comodidad, no hay espacio para eso. No puede ser nuestra prioridad. Cuando las cosas se arreglen, cuando las condiciones estén bien, vamos a dar un poco de tiempo en la cosa se calma, lo que sea. Pues no, that's what they were doing. Eso es lo que ellos estaban diciendo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y mientras tanto comían y continuaban con hambre. Se vestían y continuaban con frío. Trabajaban, le aumentaban el salario, le aumentaban, y caían en bolsillos rotos. Entonces, ellos achacaban todo eso a desastres naturales, y no era ninguno de desastres naturales, era Dios que estaba haciendo eso, porque la prioridad de Dios, la función de Dios, la responsabilidad que Dios le había otorgado, la obligación que Dios había puesto en sus manos, la función que Dios les había dado, los había creado, los había hecho, Dios los formó, Dios los diseñó, Dios los inundó con dones espirituales, con el poder de Dios. Y no solamente eso, yo voy a vivir en ustedes. Dice, ok, fine. Ahora hay unas consecuencias sobre el particular.
Es interesante que el pueblo no cuestiona lo correcto del deber, no cuestiona lo correcto de la obligación o la responsabilidad de reconstruir el templo, mejor dicho. ¿Ok? En cierta forma, lo da por sentado. Ok, 3 cosas aquí, por favor. Que en su momento provocan que nosotros aplacemos nuestro deber cristiano. La primera de ellas es la cobardía. Cobardía. Escriba. ¿Yo? ¿Me está hablando conmigo? Sí. I'm writing. Estoy hablando contigo. Escribe. Sí. Déjame mirar para el piso. Estoy hablando contigo. Sí, escribe. Contigo que estoy hablando. Dale, sí. Escribe, ¿ok? 3 cosas que provocan que yo aplace mi deber cristiano. Escribe. Cobardía. Ellos no dijeron, escucha, nosotros no vamos a construir ningún templo y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a dejar este templo en ruinas. Ellos no dijeron eso. Carlos, ¿por qué no dijeron eso? Simplemente porque su conciencia no se lo permitía. El punto es que el cristiano que es negligente en su deber, en su obligación, su responsabilidad, en su función, no dice, yo nunca voy a servirle al Señor, yo nunca voy a asistir a Matete, yo nunca voy a regresar a la escuela bíblica, yo nunca voy a estudiar la palabra. No dice eso. Y el punto también es que la cobardía es un pecado, porque la conciencia siempre está en contra de ella. Segundo, otra cosa que provoca el aplazamiento es egoísmo. ¿Qué fue lo que provocó que propusieran el trabajo? Pues su deseo, dice la Escritura, de vivir en casas artesonadas y lujosas. Eso es simplemente un ejemplo. Ese no es el único ejemplo. Hay personas que tienen casas bonitas y son fieles al Señor. Amén. Right? ¿Sabes? No es el asunto. El asunto es que nuevamente sus prioridades estaban patas arriba. Ellos decidieron ocuparse de sus propios intereses personales. Esto fue lo que dijeron. En un tiempo como el que vivimos, se escucha a veces de gente decir eso, pero muchas veces no se escucha porque la gente no lo dice, pero lo piensa. Ellos dijeron, las cosas están malas y necesitamos ocuparnos primeramente de nuestros negocios, primeramente de nuestras tierras y después cuando se resuelva, tengo que preocupar primero de mi familia, tengo que preocupar de mi matrimonio, tengo que preocupar primero de mis hijos, tengo que preocupar primero de mis circunstancias acá. Y entonces cuando todas esas cosas se enderecen, cuando todas esas cosas estén en orden, entonces bregamos con el asunto del templo. Alguien que yo no me acuerdo quién es dijo lo siguiente: el egoísmo es una perversión que nuestro instinto de preservación. Otra vez, el egoísmo es una perversión. Todos tenemos un instinto de preservación. ¿Estamos claros? Right? Pero el egoísmo es una perversión, lo tuerce, lo deforma nuestro instinto de preservación. Resultado de eso es lo que leemos en Proverbios capítulo 11, versículo 26. Dice de esta forma: al que acapara, ese es el egoísta, al que acapara el grano, el pueblo, ¿qué hace con él? Un poquito más alto, ¿lo qué? Más alto, ¿lo qué? Lo maldice. Pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. En otras palabras, el que lo vende es la persona que no es egoísta, ¿ok? La tercera cosa es presunción, ¿ok? Eso se ve en la frase, no ha llegado el tiempo aún. Y la pregunta lógica es, ¿y cómo rayos tú sabes que no ha llegado el tiempo aún? ¿Será que tú tienes la capacidad de poder controlar el tiempo? Que ya tú puedes decir, el tiempo no ha llegado. ¿Podía ellos concluir que las circunstancias pueden cancelar o modificar nuestros deberes cristianos? Repito eso porque posiblemente nadie lo entendió. ¿Podrían ellos concluir? ¿Podrás tú concluir? ¿Podré yo concluir? Escucha, concluir quiere decir llegar a la conclusión, decir que esto es de esta forma, concluir que las circunstancias adversas, la enfermedad de mi esposa, la enfermedad de mis hijos, la situación que estoy pasando, la cuestión de la pandemia, que esas circunstancias pueden cancelar, pueden modificar mi deber, mi obligación, escucha que es serio, mi responsabilidad como cristiano. Lo digo nuevamente.
¿Podrá alguien concluir que las circunstancias con las cuales yo tengo que bregar en mi trabajo o en mi situación con un esposo que es inconverso, que es ateo, que es alcohólico, que es tal o cual cosa, con hijos que están grandes y que no quieren saber nada de Dios, será que esas circunstancias pueden cancelar mi responsabilidad cristiana? ¿Pueden cancelar mi función, la función que yo soy llamado a ejercer en el pueblo, en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Será eso posible? La respuesta es absolutamente que no. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Estamos terminando, familia. Vamos ahora los que decir, consideren, presten atención, ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, otra vez, presumiendo. Ahora no es el tiempo, pero después, al final del año, lo vamos a hacer. Cuando la cosa se arregle, tú verás que lo vamos a hacer y va a ser una cosa bien tremenda. Vamos ustedes que decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que es mañana. Right? Pues, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hablaba con mi hija anoche y le decía, pues, una oración bien breve, pues este día ha sido un día, de esos días bien, que tú te levantas por la mañana y tienes tu tiempo de oración y ya tienes programado todas las cosas que vas a hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, y después de esto voy a hacer tal cosa, y a tal hora voy a hacer tal cosa, y que vengan fulano a tal hora, y aquellos otros a tal hora, y desde que saliste por la mañana, todos los planes comenzaron a salir mal, y cosas suceder que no estabas esperando por ningún lado. De eso estamos hablando. Y si quiere una enseñanza, se la voy a dar. Presumir siempre es incorrecto. ¿Por qué siempre es incorrecto? Porque el presumir, al hacerlo, eso implica que yo sé más que mi Creador. Eso quiere decir que siempre es incorrecto. Y presumir también siempre es dañino. 69 para 70, aquí. Unas cuantas horas más en este lado me quedan. 2 o 3 cositas he aprendido. Esta es una de ellas. Presumir también es dañino. Y si no somos cuidadosos, puede conducirnos a un precipicio fatal. Y la última cosa, la reivindicación divina del deber cristiano. Versículos del 5 al 11. No tenemos tiempo para leerlo en este momento. En otras palabras, just let me read it a little bit, okay? Del 5 al 11. I can do it real quick. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os quedáis satisfechos. Os vestid, pero no os calentáis. Estamos hablando de nosotros, familia, por favor. No piensen en aquellos tiempos. Piensen, esto soy yo, esto es lo que me pasa a mí, esta es mi situación, ¿ok? Y el que trabaja jornal recibe su salario en sacos rotos. En otras palabras, que cae y se desaparece y te pregunta, ¿y dónde fue a parar mi dinero? ¿Dónde está? Y versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subir al monte, traer madera. Esto es lo que hay que hacer como expresión de arrepentimiento, subir al monte, traer madera, reedificar la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, llenando su vida de bendiciones, como ya dije. Así ha dicho Jehová, buscáis mucho, pero halláis poco, lo que guardáis en casa yo lo disiparé por un soplo. ¿Por qué razón? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos, y Dios llamó la sequía sobre esta tierra y sobre estos montes, sobre el trigo sequía, sobre el vino sequía, sobre el aceite sequía, sobre todo lo que la tierra produce sequía, sobre los hombres y sobre las bestias sequía, y sobre todo el trabajo de sus manos sequía. En otras palabras, que sus mejores esfuerzos para mejorar su situación humana no tuvieron éxito.
Mire acá. ¿Por qué no tuvieron éxito? Porque las semillas estaban podridas, pastor. No tuvieron éxito porque el terreno estaba malo. No tuvieron éxito porque llegaron a trabajar a la 1 de la tarde. No, todas esas son contestaciones incorrectas. La palabra nos dice que la razón era una razón de carácter espiritual y moral. No tuvieron éxito porque ellos fueron negligentes en la tarea que Dios le había encomendado, en el deber que Dios los había llamado a ejercer, en su obligación, en su responsabilidad, en ejercer su función. Y en el caso de ellos era la reconstrucción del templo y como resultado la maldición divina cayó sobre su esfuerzo y trabajo. Me parece a mí que si ellos hubiesen cumplido con su deber cristiano, lo más probable es que Dios hubiese hecho lo que promete en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo y Él va a enderezar tus veredas, Él va a coronar tus esfuerzos con éxito. Si ellos hubiesen cumplido su deber cristiano, de seguro Dios hubiese coronado sus esfuerzos con éxito, porque ese es el Dios de la Biblia. Su bosquejo, algo, si no me equivoco. Está ya escrito ahí. El verdadero éxito de esfuerzo humano que resulta en contentamiento, escucha, esto es importante, que resulta en contentamiento depende del estado espiritual de nuestra alma. Es posible experimentar éxito humano, right, sin que resulte en contentamiento. Es posible tener éxito de que tu compañía produzca y que multiplique y que tengas esto y que tengas aquello otro y que ya no tengas que vivir en este lugar. Ahora puedes mudarte por una casa de 5 cuartos, de 10 cuartos, o ya no tienes que guiar el Toyotita, ahora puedes guiar un Mercedes, ahora puedes guiar whatever, el carro, lo que sea. Ya no tienes el punto es que el verdadero éxito del esfuerzo humano que resulta en contentamiento, éxito humano debe y puede resultar en contentamiento, pero para que resulte en contentamiento, escuche, depende del estado espiritual de nuestra alma. Si nuestra alma está bien, otra vez, el éxito del esfuerzo humano va a traer contentamiento a mí. Si mi alma no está bien, no va a haber posibilidad, por más grande que sea el éxito de mi esfuerzo humano, que yo pueda tener contentamiento. El ser humano, por lo regular, se adjudica el éxito y el fracaso de su empresa a sus recursos. Éxito o fracaso de mi empresa a los recursos, a las habilidades, las conexiones, la suerte, a la determinación, a las condiciones del tiempo. La palabra de Dios enseña que el éxito verdadero está íntimamente ligado con el estado espiritual del hombre, del alma del hombre. Éxito verdadero íntimamente ligado con el estado espiritual de mi alma. Escuche, fueron los deseos egoístas los que provocaron el desastre económico en la vida del pueblo judío. 3 cosas más y terminamos. El deber cristiano es reivindicado por el gobierno soberano de Dios. Reivindicar quiere decir, está importante, esclarecer toda duda, esclarecer toda censura. Reivindicar es cuando se esclarece toda duda, toda censura, toda sospecha. Reivindicar es cuando finalmente se le concede el lugar y el honor que esa cosa o esa persona debió haber merecido. ¿Cómo es que Dios reivindica el deber cristiano? El lugar que, escucha, aquí no estamos reivindicando a nadie. Mira para acá, a nadie se está reivindicando. Aquí lo que estamos reivindicando es el deber cristiano. ¿All right? Aquí lo que estamos tratando de hacer es que el deber cristiano, la responsabilidad cristiana, la función cristiana, mi obligación cristiana, finalmente ocupe el lugar que verdaderamente debió haber tenido por mucho tiempo. Amén. I don't know si estoy consiguiendo que me entiendan o no, pero that's what we're trying to do. Deber cristiano está desprestigiado, deber cristiano está ignorado, deber cristiano, obligación cristiana, responsabilidad, función. Olvídate de eso, déjame tranquilo.
Dale gracias a Dios que vengo y me pongo la mascarilla y te doy la ofrenda y hago esta otra cosa. Y si me necesitan que trabajo aquí, pero déjame tranquilo, no me empuje esto que es deber cristiano y responsabilidad y que yo tengo una obligación y toda esa cuestión. Ya. Y quizá hay algunos que estén mirando, me esté diciendo, ya pastor, que son las 2:00, no diga más nada porque ahora sí, que no vienen, que si esto, aquello otro. Aquí lo que hemos tratado de hacer y queremos hacer en esta hora es reivindicar el deber cristiano, es elevarlo, alabado Cristo, es esclarecer de toda duda, de toda censura, de toda sospecha, lo inmensamente precioso, glorificante a Dios, que es cuando su pueblo de buena gana dice, Señor, esto es lo que tú has dicho y tú me das el privilegio, el honor de yo ser parte de tu cuerpo. Tú me escogiste perdido, totalmente depravado, muerto en mis pecados, me diste vida y eres paciente y cuidas de mí y cuidas de mis hijos y todo lo que tengo, más de lo que necesito, Señor. Fuera de eso, tú eres Dios. ¿Qué soy yo para determinar que no hay tiempo ahora? Ya lo que estoy ofreciendo. Y entienda por favor que aquí en ningún momento el pastor Edwin Torres Romero, ni el pastor Marcel Torres Múa, ni el pastor Willy Rosario han estado hablando ni estarán hablando de dar dinero, ni de sembrar semillas, ni nada de eso. Lo que estamos hablando es de ofrecer nuevamente a Dios lo que Dios ha determinado, es concederle el lugar y el honor que el deber cristiano se merece. Mi obligación, mi responsabilidad, mi función. ¿Cómo cambiaría todo esto instantáneamente si tuviéramos ahí una revelación, apareciese un ángel y dijera, prepárense, que esto es hasta el sábado que viene. El sábado que viene se acabó todo, el Señor viene. Dígame si o no es cierto que si una cosa como esa sucediera, se iba a reivindicar el deber, la obligación, la responsabilidad, función cristiana. ¿Sí o no? Instantáneamente. Y en algunos casos, escuche por favor, no en todos los casos, pero en algunos casos, cuando llega la mala noticia, cuando el examen llega al resultado de una forma que no es lo que esperamos, muchas veces entonces es que se reivindica el deber, mi responsabilidad, mi obligación, mi función, y queremos hacer en tan poco tiempo y ya no tenemos la fuerza, y ya no tenemos la salud, y ya no tenemos la energía, y ya no tenemos lo que necesitamos, que antes tuvimos de sobra, que desperdiciamos para servir a Dios y cumplir con nuestra responsabilidad. Queremos hacerlo, pero ya no hay tiempo. Ahora, ¿cómo es que Dios reivindica el deber cristiano? El gobierno soberano de Dios reconoce los motivos egoístas. Reconoce nuestros motivos egoístas. La Biblia enseña que todo lo que tú y yo hacemos está gobernado por nuestras motivaciones. La motivación es la columna vertebral de la conducta y el carácter del ser humano. Eso es parte del diseño de Dios. Dios nos creó de esa forma. La palabra enseña que el hombre juzga las cosas por su apariencia, pero Dios juzga conforme a ¿qué? A lo que está adentro, conforme a las motivaciones. Si no me entiende, Dios puede ver todo robo, toda violación, toda blasfemia, toda mentira, cuanto crimen se pueda usted imaginar, aun cuando no sean expresados en acciones o en palabras. Dios los puede ver.
No se han expresado en palabras ni acciones, pero Dios lo ve bien porque hay una inspección divina ahí en sus notas. La inspección divina sugiere tres cosas. La necesidad de reforma moral. ¿Cuál es el punto? Si lo que yo hago emana de mis motivos y los motivos emanan de mi corazón y el corazón es más engañoso y perverso que cualquier otra cosa, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Lo que dice Juan 3:3, de cierto, Cristo hablando, de cierto Dios, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Pablo dice en Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Necesitamos que un nacimiento espiritual. No ser miembro de ninguna iglesia, ni ser bautizado, ni nada. Hay que tener un nacimiento espiritual. Y una vez tenemos un nacimiento espiritual, pues entonces las cosas encajan. Y entonces ya salimos de esta dichosa frustración, porque es que vivimos frustrados, mucha gente viene a la iglesia y están frustrados, son sinceros, sinceramente equivocados, pero viven frustrados, porque cada vez que vienen, escuchan a un hombre de Dios predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra y da convicción, y te dice esto y te dice aquello otro, y salen frustrados, tratando de obedecer lo que la palabra de Dios dice, y no pueden obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque para poder obedecer lo que la palabra de Dios dice, se necesita tener un nacimiento espiritual. You can't do that. Y no lo reconoce. Yo soy de los que piensan que nadie, absolutamente nadie, que clame a Dios genuinamente, de todo corazón, con arrepentimiento, Dios le va a decir, oh, yo lo siento por ti, pero tú no eres de los que yo elegí. Convencido totalmente de que alguien que llegue a ese punto es evidencia de que este es lo que Dios ha escogido desde antes de la fundación del tiempo. Es que si usted está aquí y se está interesando en Cristo y quiere saber más de Cristo, es Dios que lo está llevando a Cristo. Dios lleva a Cristo, pero Dios no lleva a Cristo a la gente. Un día estaban por allá, por Hong Kong, y el otro día los trae aquí a Orlando. Dios lleva a Cristo a las personas a través de la revelación de su Hijo. Los lleva a Cristo, te está llevando a Cristo, te está dejando ver a Cristo. Ahora lo ves con más claridad, ahora entiendes algo que no entendías anteriormente. Gloria al nombre del Señor. La otra cosa es la necesidad de poner lo espiritual por encima de lo formal. Lo formal es los rituales, es la religiosidad. Porque Dios no se deleita en ninguna cosa que no proceda de un motivo santo. Los rituales no impresionan a Dios. Las oraciones estas largas, floreadas, con todos los lenguajes y con toda la doctrina, Pastor Marcel, con toda la teología correcta, nada de eso impresiona a Dios. Dios solo se deleita en una motivación correcta. Gálatas 5:6 dice, porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada el estar o no estar circuncidado. En otras palabras, rituales, ritos, que sacrificio, que si templo, que si altares, que rociar esto, que comer pan sin levadura, que limpiarme tanto, que purificarme tanto. Ninguna de esas cosas cuentan para nada. Lo que cuenta, lo que sí cuenta es la fe. Interesante lo que dice después, una fe activada por medio del amor. Así es como la fe se expresa en amor, activada por medio del amor. Por eso que dice que la fe, la esperanza y el amor, y la más grande de todo es el amor, y el amor, y el amor, y el amor, bíblicamente expresado. Amar como Cristo. Amar de esa forma, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Prioridad debe ser para cada uno de nosotros
Por encima, yo quiero amar así, Señor. Yo quiero amar así, Señor. Yo quiero amar así, Señor. Haz conmigo lo que sea, pero que yo pueda amar de esa forma. Make that a reality in my life. Y la última cosa, la posibilidad de que eventualmente todo saldrá a la luz. La impresión divina destaca esas tres cosas. La posibilidad de que eventualmente todo saldrá a la luz. En esta vida el hombre esconde la realidad de lo que hay en su corazón. Solo conocemos la que la gente nos deja ver. En ocasiones la providencia de Dios remueve la máscara y vemos cosas que no son las mejores. Pero dice la Escritura que llegará el día cuando todo será descubierto. Escuche por favor, porque aquí todo va a ser descubierto, ¿ok? ¿Sabes? Y todo es todo. Va a ser descubierto. Todo eso que usted pensaba que era hipocresía va a ser descubierto. Y todo eso que usted pensaba que decía, ay, ese hombre es un santo. Ay, ese hombre es un hombre de Dios. Ay, ese pastor Edwin. Ay, qué hombre bueno. Todo va a ser descubierto. Y de la misma forma que usted pensaba, el hermano Pedro, ese el Señor tenga misericordia. Yo no sé ni si hermano es ese hombre es esto, ese hombre es aquello, ese hombre es tal cosa. Todo va a ser descubierto. Por eso es que dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la Escritura, así, escuche, le ruego, se lo suplico por favor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, que si es bueno, que si es malo, que son obras de la carne, no, son obras del Espíritu de Dios, ¿está? Eso es un hombre, es una mujer de Dios, tú has visto cómo es, las manifestaciones y toda esa cuestión, eso es la carne, porque mira cómo ese hombre cómo habla, y lo fuerte que habla, y lo rudo que es, lo que sea, o esa hermana, que lo que dice, aquello otro. No juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. ¿Y por qué? Porque Él va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El gobierno soberano de Dios castiga los motivos, escriba los últimos motivos por el egoísmo. Ustedes esperan mucho y cosechan poco. Dios neutraliza el resultado de su trabajo, lo que guardáis lo disipa con un soplo. Dios hace inefectivos los materiales de tu trabajo. Por eso los cielos han cegado la lluvia y la lluvia retuvo sus frutos y llamé la sequía sobre la tierra. Dios soberanamente dirige el universo en una forma tal que responde al estado espiritual del alma humana. Versículos del 12 al 15 nos dice cómo terminó la cosa. No tenemos tiempo para entrar en ellos, pero usted puede entrar en ellos y ver lo que dice, cómo el pueblo responde, el pueblo escucha, el pueblo se arrepiente, el pueblo arranca para el monte, el pueblo comienza a cortar los árboles, el pueblo comienza a construir el templo, que es el resultado del arrepentimiento. Ellos llegaron al pensamiento, a darse cuenta de lo que estamos haciendo está mal. Esta idea de que nosotros estamos determinados, no ha llegado el tiempo, no es el momento. Yo tengo mucho trabajo, no puedo hacer esto, no puedo cumplir con mi obligación, no puedo asumir mis responsabilidades que tengo. Ellos dijeron, eso está mal, hay que poner a Dios primero. Amén. Y al poner a Dios primero, a pesar de el mismo que estaba diciendo, no tengo tiempo, no puedo hacer esto, tengo tales compromisos, ese mismo que estaba diciendo eso hasta ese momento, acogió su hacha y arrancó con los demás para el monte y arrancaron, a pesar de la hora que era, a cortar los árboles y a cargar la madera para construir el templo de Dios. Y Dios se complació. Y Dios se glorificó más y más y más. ¿Y cómo es que Dios se glorifica más y más y más? Llenando de bendiciones la vida de su pueblo. ¿Cuántos quieren bendiciones? Claro que sí. Queremos bendiciones a la manera de nosotros, ¿right? Posponiendo. Es tiempo de reivindicar el deber, la responsabilidad, la obligación, la función cristiana. Ponerlo en el lugar que se merece. Amén. Right? Ubicarlo en ese lugar. Este es un buen tiempo para eso, familia. Muy pronto vamos a comenzar nuevamente la iglesia, a todos los ministerios, con el favor de Dios.
Pero fíjese, aunque acabo de decir eso, pues, pero de eso no se trata. Se trata de mí, ¿entiendes? Se trata de yo, a mí, Edwin, cumplir con mi deber, con mi responsabilidad, con mi obligación, con mi función, en el lugar donde Dios me ha puesto. Empezando desde el cuarto donde duermo, donde vivo, la casa donde vivo, el barrio donde vivo, el lugar donde trabajo. Hacer eso, right? Así que la semana que viene continuamos con el libro de Ageo, si el Señor lo permite, si no ha venido antes, right? Martes nos vemos en el tiempo devocional con los pastores. Vamos a continuar teniendo estos tiempos devocionales por un poco más de tiempo. Una vez regresemos a la iglesia a hacer las cosas que tenemos que hacer, pues entonces pues ya quizás no va a haber necesidad de eso, ¿ok? Pero sí, este martes nos vemos en el tiempo devocional. Matete, tensión, deseo es que Matete sea nuevamente aquí personal muy pronto, con el favor de Dios, ¿no? Y pues nada, les amamos mucho. Mi esperanza es que si usted no conoce a Cristo, que usted lo reconozca, right? Dios se está revelando a su vida, aún en este momento cuando estoy hablando, está llevándolo usted a los pies de Cristo. Si usted no tiene esa certeza, si usted no sabe, si usted quiere a Cristo, si usted quiere odiar más su pecado, yo estoy harto del pecado. Yo quiero odiar totalmente el pecado. Yo quiero ser enemigo del pecado. Yo quiero amar a Cristo. Yo quiero estar lleno de Cristo. Quiero vivir con honradez, con pureza, con limpieza. Eso es lo que yo quiero. Yo no tengo el poder, pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero que Cristo luzca bien en mi vida. Yo quiero honrar a Cristo, es porque Dios lo está llevando a Cristo. Y usted necesita confesar eso. Usted necesita llamar a Cristo, clamar a Cristo y entregarle su vida. Amén. God is good. All the time. All right. Pues esa es la introducción al mensaje del día de hoy. Si me deja, qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios. Ahorita cuando estamos empezando, estaba allí parado, tratando de cantar y no tenía aire. Sentía la garganta, decía, no puedo hablar, no puedo hacer esto. Increíble. Dios es bueno, Dios es fiel. Pongamos a Dios en el lugar que le corresponda y propongámonos, ¿ok? Cumplir con nuestro deber, con nuestra responsabilidad. Va a llegar un día en que vamos a querer y no vamos a poder. All right? Forget that, ¿ok? Así que oramos en este momento. ¿Okay? De paso, si hay alguien aquí que no está seguro si le pertenece a Cristo o quiere entregar su vida a Cristo o que sea, podemos hablar después de el servicio, ¿ok? Right? Porque pues ese es un asunto sumamente importante, lo más importante en la vida del ser humano. Okay. Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia y porque en esta tarde, pues a pesar de mí, a pesar de lo inadecuado, a pesar de lo mal agradecido, a pesar de lo desobediente, a pesar de lo insensato que actúo la mayor parte de las veces, hoy vuelves a darme otra vez este enorme privilegio, esta certeza, esa seguridad de que yo no te escogí a ti, tú me escogiste a mí y me mandaste a que llevara fruto, Padre Santo. Y en este día, Señor, pues te agradezco, como dije un momento, que me hayas dado la salud para poder hacerlo. Y te ruego por mis hermanos, los que están aquí hoy, que en alguna forma, Señor, como hemos hecho cada uno de nosotros, hemos sido negligentes, indiferentes con nuestro deber, con nuestra responsabilidad, con nuestra obligación, con nuestra función cristiana. Oh Padre, que cada uno de nosotros salga de aquí con el deseo, la determinación, Señor, de reivindicar nuevamente el deber cristiano, la obligación cristiana, la responsabilidad, la función cristiana en sus vidas, ubicarlas, ponerlas en el lugar, darle la credibilidad, Señor, el lugar, el honor que merece tener en la vida de cada uno.
Si alguien no te conoce, Señor, hoy que hoy sea el día de su salvación. Te amamos, Cristo. Gracias por amarnos primero. En tu nombre oramos para tu gloria. La iglesia de Jesús dice que el Señor les bendiga, familia.